Con nosotros el arquitecto Patricio Armando Martínez del Movimiento por la Democracia en las Universidades y en contra de la corrupción. Ay, perdón. Ay, Dios mío. No, desgrábalo. Desgrábalo. Gerardo Domínguez Pérez. Tienes que... Las cámaras siempre impactan. Con nosotros el arquitecto Gerardo Domínguez Pérez del Movimiento por la Democracia y en contra de la corrupción de las universidades públicas. Buenas tardes, agradezco a los organizadores de este evento, pero sobre todo a esta acción que debe ser importante en la vida universitaria. ¿Por qué es importante en la vida universitaria, en los estudiantes y académicos, hablar sobre la ley orgánica? Porque la ley orgánica de la universidad es la ley que rige la vida de los universitarios. Entonces no podemos decir que la ley orgánica de la UNAM es un escrito lejos de esta casa de estudios. Tenemos que entender y saber que la ley orgánica de la UNAM nos rige en todo momento como universitarios y como académicos y como administradores. La universidad pública está diseñada precisamente para dar educación superior a la población, y por lo tanto está fundamentado en que está dirigido a los estudiantes y se compone se sustenta por los profesores académicos, por los profesores o académicos. Esta iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UNAM surge de un pequeño grupo de universitarios de la UNAM, y nada más voy a dar como referencia por qué se da. Se dio a principios de este año un foro que era sobre democracia, autonomía y corrupción. En este foro, que se dio en la Cámara de Diputados, fue un foro que convocaron diferentes universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana, compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, compañeros de la Universidad de la Ciudad de México, hubo un compañero de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, claro, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese foro se hablaron de tres cuestiones que impactan a la universidad hoy por hoy, que tiene que ver con la democracia en su régimen de gobierno de cada universidad pública del país, y tiene que ver también con su autonomía. ¿Cómo se entiende esa autonomía? ¿Cómo se conceptualiza esa autonomía? ¿Y para qué sirve esa autonomía? Y el grave lastre que corre en todas las universidades del país, en todas, sin excepción la UNAM, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que se da desde la administración central y desde las autoridades. Tenemos el caso emblemático de la UNAM, de la UAM, donde hubo, en la Auditoría Superior de la Federación, determina y detecta que hay irregularidades. En el caso del Politécnico también, en el caso de la UNAM también hubo una serie de irregularidades, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y así la estafa maestra precisamente es el cúmulo de irregularidades que se dan en las universidades públicas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esa corrupción afecta la actividad académica? ¿Afecta la actividad de enseñanza? Pues sí, definitivamente impacta. E impacta desde algo muy concreto, ¿sí?, que tiene que ver con la cobertura. Hay ese dinero que se desvía y no se utiliza, pues afecta en la infraestructura de las instituciones, y a su vez impacta en que no haya espacios para que se dé cavidad y alojamiento a los estudiantes que año con año deberían ingresar a las instituciones de educación pública. Esta situación de corrupción que se da en las universidades públicas y su impacto a la actividad universitaria nos llevó a los universitarios en ese foro
en hacerse varios cuestionamientos y preguntas, ¿sí? ¿Cómo se puede derribar o cómo se puede combatir el tema de corrupción que hay en las universidades y que afecta la vida institucional y afecta a los universitarios como estudiantes de manera directa, ¿sí? Y esto les llevó precisamente a hablar del otro tema, hablar el tema de democracia y transparencia, democracia y rendición de cuentas, ¿sí? Y a su vez impactó en que se tiene que tener democracia y rendición de cuentas, sí, y también el otro problema conceptual que se está dando de la autonomía. La autonomía hoy por hoy en todas las universidades del país no es otra cosa que una conceptualización de decir que en cada universidad hay feudos, para que las rectorías o las administraciones centrales hagan y deshagan a su antojo y conveniencia. Prácticamente en ese foro se discutió que el régimen de las universidades es un régimen todavía feudal, es un régimen donde los rectores, los directivos se eligen de manera cíclica. En el caso de la UNAM se detecta que se eligen de manera cíclica por sí mismos a través de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno no es otra cosa que el club de Toby para seguir poniendo a las mismas autoridades de las mismas familias dinásticas que se dan en la UNAM o que se dan en la Universidad de Sinaloa o en la Universidad de Puebla o en la Metropolitana, ¿sí? Entonces, esto les llevó al grupo de universitarios que estuvieron en ese foro en decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Y esto los llevó a que se tuviera que analizar sus leyes orgánicas. ¿Cómo están las leyes orgánicas instauradas para permitir eso? ¿Sí? Y resulta que en el caso de la UNAM, ya específicamente, un grupo de universitarios dijeron, sí, necesitamos hacer una propuesta de universitarios para universitarios. Y entonces es así como surge una iniciativa de reforma a la ley de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los compañeros de la Universidad de la Ciudad de México, en ese foro, dijeron que ellos no estaban interesados en hacer una reforma a su ley, porque se detectó, o mejor dicho, se observó que la ley de la Universidad de la Ciudad de México es hoy por hoy una de las leyes orgánicas más avanzadas en México, ¿sí? Y en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, los compañeros dijeron que se querían defender la cuestión de corrupción a través de las denuncias correspondientes en las fiscalías. Es por eso que el grupo de universitarios de la UNAM se dan a la tarea de hacer un análisis de su ley orgánica y hacen propuestas de reformas. La ley orgánica de la UNAM se compone de 17 artículos, ¿sí? Y como toda ley orgánica, como su nombre lo dice, es para organizarse. Por lo tanto, las leyes orgánicas de las universidades es para organizarse. Y para organizarse no es otra cosa que hablar de cómo va a ser su gobierno, cómo va a ser su proceso administrativo y cuáles son sus derechos como universitarios. En eso se plasma precisamente en cualquier ley orgánica de las universidades públicas. Yo voy a hablar aquí de manera ya entrando a detalle de la propuesta de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que se detecta en la universidad, una de las deficiencias, por decirlo suavemente, es de que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una instancia que se llama Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno lo que impide es precisamente que los estudiantes y los académicos tomen decisiones.
Y las decisiones que se toman hoy por hoy en cualquier parte del mundo democrático tiene que ver con la cuestión de un proceso electoral. Por eso, en esta reforma que se presenta como propuesta, se establece que, ya aterrizándolo, se establece que el artículo 3 de la ley orgánica de la UNAM establece qué funciones tiene la universidad y cómo va a operar su proceso de gobierno. Y en el artículo 2, la propuesta que se hacen es democratizar. Ahí es donde empieza la reforma, la propuesta de reforma en esta ley. Y son los siguientes artículos, que es el artículo 3, el 4, el 5 y el 6, son los artículos de oro de esta reforma. ¿Por qué? El artículo 3 habla sobre las autoridades universitarias, ¿sí? Y ahí hace, si vemos el artículo 3 de la ley orgánica actual vigente, establece ahí cuáles son las autoridades universitarias, ¿sí? Y en la propuesta de reforma se establece, sí, se le da continuidad a que las autoridades universitarias son el Consejo Universitario, la Rectoría, los directivos de facultades, escuelas, institutos, los consejos técnicos académicos y los consejos de bachilleres. Eso es lo que se determina, eso es lo que se reconoce de la ley vigente. Lo que se anexa en esta reforma es de que esas autoridades van a ser por voto universal, directo y secreto. Esa es la propuesta muy concreta que hacen los compañeros universitarios, de que en el artículo 3 se redacte precisamente que las autoridades universitarias que ya están, sea por voto universal, directo y secreto. Esto nos lleva a que una instancia quede obsoleta. La instancia que quedaría obsoleta con esta reforma sería la Junta de Gobierno, porque hoy por hoy la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México es la que determina quiénes van a ser los rectores o la administración central. Pero si analizamos la ley vigente actual, la Junta de Gobierno es una junta de notables que impide la democracia o la participación de académicos y universitarios. Entonces, ¿qué es lo que plantea muy concretamente esta propuesta de reforma? Es modificar los artículos 4, 5 y 6, que hablan precisamente el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 6 de la ley orgánica de la UNAM vigente, hablan sobre la famosa Junta de Gobierno o Junta de Notables. Lo que establece esta propuesta es de que desaparecer la Junta de Gobierno y transformarla en términos, así se lo voy a decir para que sea un poco más didáctico, en que se tenga un INE en la UNAM. El INE de la UNAM se propone que sea un colegio electoral, ya no sea la Junta de Gobierno la de que determine o designe a la administración central, sino que sea un colegio electoral el que organice los procesos electorales. Y entonces este colegio electoral va a ser el encargado de organizar los procesos electorales que se tendrían que llevar a efecto si se quiere en verdad democratizar la UNAM. El artículo 4 habla sobre la integración de la propuesta de reforma del artículo 4, habla sobre la integración del colegio electoral, cómo se integra, ¿sí? Y habla también de reconocer que debe de haber mesas receptoras del voto. Estamos ya hablando en términos de ingeniería electoral. A lo mejor a muchos no les gusta este término, pero la democracia, para que no se teorice ni se diga al aire, tiene que darse a través de mecanismos concretos y se da a través de un proceso de jornada electoral, ¿sí? La propuesta de reforma al artículo 5 dice que los miembros del colegio electoral, ¿sí?, sus requisitos
ser mexicanos mayores de 18 años, estudiantes y personal académico, no tener antecedentes penales, y los candidatos no podrán ser ni parte del colegio electoral ni funcionarios de la casilla electoral, ¿sí? El artículo 6 en esta propuesta de reforma establece que las funciones del colegio electoral serán precisamente la cuestión de antes, durante y después de un proceso electoral, ¿sí? Y tiene que ver con el registro de candidatos aspirantes a las direcciones, a las direcciones de la universidad, la realización del proceso de insaculación para los funcionarios de casilla, publicar el registro de candidatos, integrar el padrón electoral que tendría que ver con la matrícula de alumnos y la nómina de profesores, no hay más, es algo muy concreto, y determinar el número y ubicación de casillas. Esa es la propuesta que se tiene en la reforma del artículo 6, ¿sí? El artículo 7 establece en la propuesta la integración, esto digamos que el artículo 4, 5 y 6 son los artículos que hablarían sobre la integración de su instituto electoral de la UNAM. Si se quiere hablar de democracia, se tiene que hablar forzosamente de voto universal, directo y secreto. Y si se tiene que hablar de voto universal, directo y secreto de las autoridades universitarias, forzosamente se tiene que hablar de proceso electoral, de la integración de la cuestión electoral. Esto, en términos generales, es lo que se plantea en esta propuesta de reforma. Contextualizando en México, recientemente la Universidad Autónoma de Sinaloa sí tuvo una reforma a su ley orgánica en este mes. Y precisamente en esta reforma que se da en la Universidad Autónoma de Sinaloa en este mes o en estos días, tiene que ver precisamente con democratizar a la universidad. Y democratizar a la universidad no es otra cosa que los alumnos y los académicos elijan por voto universal, directo y secreto a los rectores y a sus autoridades universitarias, como es el consejo, los directivos y los consejos técnicos para el caso de la UNAM. Esto es a grandes rasgos lo que se plantea en esta propuesta, ¿sí? Y la otra propuesta que se plantea también es la de cómo se integra el consejo universitario. El consejo universitario, con la ley como está actualmente, si ustedes la revisan, resulta que el consejo universitario de la UNAM hoy por hoy es un consejo con mayoría administrativa, ¿sí? Y con una minoría de estudiantes y académicos. Lo que se está planteando en esta propuesta de reforma al artículo 7 de la ley orgánica de la UNAM en la integración del consejo universitario tiene que ver con pluralidad del consejo, representatividad del consejo y paridad de género en el consejo, que no se tiene. Y tiene que ver, y así está la propuesta, con que los dos sectores importantes de la UNAM, que son los estudiantes y los académicos, deben estar representados plenamente en el consejo universitario. Y en el artículo 7 de esta propuesta se establece que el consejo se integrará por los dos sectores precisamente, en mitades. Del colegiado se integra en mitades, 50% estudiantes, 50% académicos. Aquí hubo un debate interesante que se dio al interior de la comisión redactora de la UNAM, es que decían, ¿y los administrativos dónde quedan? Pues los administrativos son parte si hablamos de división de poderes, son parte del poder ejecutivo dentro de la UNAM, ¿sí? Lo que estamos hablando que el consejo universitario sería una asamblea de representantes, y a quien representa a los universitarios y a los estudiantes y a los académicos. Hoy por hoy el consejo universitario de la UNAM representa nada más a los administrativos, hablando de manera muy concreta. Hoy por hoy, si ustedes analizan su artículo 7,
prácticamente hay mayoría de administrativos y hay minoría de estudiantes y académicos. Con la reforma lo que se quiere es revertir esa situación y que los dos sectores de la universidad sean los que estén en el consejo universitario. Y otra cuestión es de que al consejo universitario se está haciendo una propuesta de darle facultades que no tiene, ¿sí? Y tiene que ver con que el consejo universitario tiene facultades de vigilancia, que tenga verdaderas facultades de vigilancia de sus administradores. Y por eso, de manera muy concreta, en esta propuesta de reforma se plantea en el artículo 8 del consejo es la remoción del rector, así como la remoción de vocales de la Junta de Controversias e Infracciones, que hablaré un poquito más adelante de esto, y también el que pueda hacer nombramientos interinos en caso de estas revocaciones, ¿sí? Por causas graves que hagan los administrativos, ¿sí? También se tiene que ver que una cuestión de que el consejo debe vigilar es de que eso se concretiza en que se tiene una auditoría universitaria. La auditoría universitaria precisamente es una instancia de vigilancia real técnica, ¿sí? Y entonces en el planteamiento del artículo 8 de esta reforma establece que el consejo universitario, por mayoría simple, sin la intervención del rector, sea el que nombre al auditor o auditora de la auditoría interna de la UNAM. Otra de las propuestas es de que se haga la aprobación del presupuesto. Precisamente si el consejo tiene que vigilar, uno de los mecanismos de control y de vigilancia es de que el consejo tenga la facultad de aprobar el presupuesto universitario que año con año se da. Hay que entender este mecanismo, porque el presupuesto universitario de universidad pública, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene el recurso de todas las universidades públicas? Viene de los impuestos que todo mundo paga, ¿sí? Porque es una institución pública, ¿sí? Entonces, si es una institución pública y los recursos que se gastan en la institución pública provienen de los impuestos o del erario público, por lo tanto es una instancia pública, eminentemente pública, ¿sí? Y entonces por eso se plantea que el consejo universitario tenga la facultad de aprobar el presupuesto, porque es un mecanismo de control la aprobación. Y también se cancela en esa propuesta de reforma el derecho del veto del rector. Hoy por hoy el rector, aparte de que tiene mayoría administrativa en el consejo, que puede hacer y deshacer, todavía si alguien por ahí alguien pudiera protestar, tiene la facultad de vetar, ¿sí? En la propuesta de reforma del artículo 8 que están haciendo los compañeros universitarios, se establece que el consejo, en caso de que se prohíba, el derecho de veto del rector. En caso de que el presupuesto no se apruebe, ¿sí? Sería el presupuesto del año anterior. ¿Por qué es importante esto? Que a lo mejor muchos dicen, es una cuestión muy técnica, porque como bien les decía, el financiamiento de las universidades públicas es un financiamiento de los impuestos y del erario público. Por ser un financiamiento del erario público y de los impuestos, lleva a que tengamos que actualizar esta ley de 1945. Esta ley de 1945, donde no se tenía un sistema de transparencia, donde no se tenía un sistema anticorrupción y no se tenía un sistema de rendición de cuentas. Con esta reforma al artículo 8 se establece que en caso de que todo presupuesto tenga que ser, además así lo hacen, tenga que ser enviado a la Secretaría de Hacienda para que les aprueben el presupuesto. Esa es la realidad, ¿sí? O sea, año con año, todas las universidades, entre noviembre y diciembre, tienen que presentar sus presupuestos a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda para que les aprueben el presupuesto, ¿sí? Así de simple. Entonces, como les tienen que aprobar el presupuesto, pues ese dinero es público y por lo tanto es importante la vigilancia
y la rendición de cuentas. La pregunta que nos tendríamos que hacer los universitarios es saber si nos interesa o no, porque si nos afecta o no esta rendición de cuentas, ¿sí? O sea, para que se lo lleven a su análisis, ¿sí? ¿Es importante sí o no la rendición de cuentas y si les afecta a ustedes como universitarios, ¿sí? Y si les afecta como universitarios, pues entonces tendrían que acercarse a esta propuesta de reforma, precisamente para su análisis. En esta propuesta, siguiendo, a lo mejor ya los cansaré un poquito, está la propuesta de reformar el artículo 9, ¿sí? Donde el artículo 9, hoy por hoy, ustedes léanlo, ¿sí? El artículo 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México establece que el rector es el jefe máximo, así lo dice, léanlo, ¿sí? Entonces, la propuesta de reforma es de que se le cancele esa palabra de jefe máximo, ¿sí? Jefe máximo solamente que fuera monarca, pero como no estamos en un sistema monárquico, se supone que para el 2024 ese sistema ya terminó, entonces tenemos que actualizar a la universidad y establece nada más lo que tiene que ser, que el rector deje de ser el jefe máximo o el maximato monarca para ser lo que tiene que ser nada más el representante legal de la universidad ante los trámites que tenga que hacer con Hacienda, ante los trámites que tenga que hacer con la Secretaría de Educación Pública, que nada más son los únicos trámites que hace, ¿sí? Y los posibles trámites que tenga que hacer ante el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que ver con las auditorías, con las fiscalías anticorrupción, ¿sí? Y tenga que ver con la Secretaría de la Función Pública, que son los que vigilan que el recurso se esté manejando correctamente. Hoy por hoy, la ley impide que eso se dé, ¿sí? Hoy por hoy se impide porque ahí volvemos en el tema de autonomía. El personal, yo voy a hablar de funcionarios porque son funcionarios, todos los funcionarios de la administración central, que es el rector, directores, etcétera, etcétera, se escudan en la autonomía. Precisamente eso se vio en el foro, que se escudan en la autonomía porque dicen, soy autónomo, entonces yo no le tengo que dar cuentas a nadie, ¿sí? Si soy autónomo, no le tengo que dar cuentas ni a la auditoría si me audita, no le tengo que dar cuentas a la Secretaría de la Función Pública si me pregunta en qué me gasté el recurso, no le tengo que dar cuentas a algunos alumnos o académicos que se inconformen que hubo irregularidades, ¿sí? Y entonces, pues, si me acusas ante la Fiscalía Anticorrupción, que hoy por hoy hay, que es desde 2019 para acá, es nuevo, por eso se tiene que actualizar, pues como soy autónomo, no tiene por qué, ¿sí? No tiene por qué, porque entonces están violando la autonomía. Entonces, el planteamiento, los universitarios tienen que hacer un planteamiento de autonomía, y el planteamiento de autonomía es de que ustedes tienen que analizar su forma de gobierno, ¿sí? Y entonces de manera democrática tienen que participar en su forma de gobierno. Esa es la autonomía, ¿sí? No es el feudo para que las administraciones hagan y deshagan y no le den cuentas a nadie, ¿sí? Error muy grave. Entonces, esa es la propuesta que se hace en el artículo 9 para que el rector se le obliga, una de las propuestas en la redacción de este artículo es obligar al rector a que rinda cuentas al Consejo Universitario. Y además, lo que sí se le deja al rector en esta reforma del artículo 9, la plena responsabilidad. Los rectores tienen todo el personal administrativo. En esta propuesta de reforma se dice que el rector tendrá la potestad de nombrar a todos los funcionarios administrativos de la UNAM, como lo que tiene que ver con la coordinación de cultura, las secretarías de finanzas. Hay una propuesta en esta reforma de que ya no sea patronato, sino Secretaría de Finanzas, la Secretaría General, la Secretaría Administrativa, la de Desarrollo, la de Prevención, Atención, Seguridad y la Abogacía General, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él es el que va a ejecutar, sus administradores son los que tienen que responsabilizarse, ¿sí? Resulta que ustedes en la UNAM tienen un patronato, y el patronato es una entidad como intermediadora que está en el limbo, ¿sí? O sea, dice el rector es el rector, pero el que determina
y se echan la bolita. El que determina cómo se va a gastar el recurso es el patronato. El patronato nos dice en qué nos los vamos a gastar y cómo nos los vamos a gastar, y es el que va a decir si está bien gastado o no, ¿sí? No, el que se lo va a gastar son los ejecutivos, en este caso el rector y los directivos, ¿sí? ¿Para qué es el recurso que se utiliza en la UNAM, compañeros? El recurso que se utiliza en la universidad y en cualquier universidad pública se utiliza para tres cuestiones: recursos humanos, que es el pago del salario de los profesores, ¿sí? ¿Sí? Y recursos materiales: aulas, laboratorios, talleres e insumos de laboratorios, insumos de talleres, etcétera. Y la otra es lo que es personal, lo que es materiales y pues digamos que la parte administrativa, que es lo mínimo, ¿no? Pero que ahí está. Entonces, y que en la Universidad Autónoma de México y en cualquier universidad es a la inversa, ¿sí? El administrativo es lo que tiene más recursos y lo que consume menos recursos es la parte académica. Por eso luego se andan protestando los profesores que no les pagan bien, en términos concretos, o que hacen falta auditorios, o que los auditorios o las bibliotecas les hacen falta libros, están cayendo, el impermeabilizante de los laboratorios, talleres no funciona y hay un problema por ahí. Sí es algo de cuestión que ustedes tienen que hacer cotidiano, ¿sí? La propuesta de reforma que se plantea es para que la hagan suya. ¿Y cómo la van a hacer suya? Pues entendiendo que les impacta, ¿sí? Y si asumen que hay un impacto a ustedes como universitarios y como académicos, ¿sí? Pues entonces la podrán hacer suya y podrán hacer y lo que se está pidiendo en este foro es de que se analice esta propuesta que hacen los compañeros de la UNAM y que la apoyen, ¿sí? Esta iniciativa se presentó, después del foro se presentó en junio en la Cámara de Diputados por parte de este grupo de compañeros de la UNAM, redactores, que hicieron el esfuerzo de hacer la redacción de un análisis y un estudio y la presentaron, ¿sí? A la Cámara de Diputados, pero lo que se está planteando, o lo que se les planteó, es de que no era nada más hacer la redacción, ¿sí? Hay una redacción, hay una propuesta concreta, redacción, ¿sí? Y que hay un producto que hay que presentarlo a ustedes para que los universitarios digan, me adhiero o no me adhiero, ¿sí? Me adhiero por esto o lo rechazo por esto. En términos concretos, lo que se tiene en la UNAM es de que va a haber dos propuestas, compañeros, ¿no? Digamos, ¿no? Se formó apenas un comité de reforma, ¿no? de la UNAM, precisamente porque vieron esto, ¿sí? Precisamente porque vieron esto. Porque lo que se está planteando es de que si los alumnos, si un movimiento de alumnos hacen suya esta reforma, pues generará el cambio, ¿sí? Y entonces tiene que haber la contraparte de contraataque, ¿sí? Entonces tiene que haber la contrapropuesta. Entonces, eso es lo que se pretende en esta mesa pública, en este espacio público de la UNAM, para invitarlos a leerle, darle una ojeada, ¿sí? A esta propuesta de reforma, a su ley orgánica, ¿sí? Y difundirla, si es que ustedes a bien creen que sea importante en su cotidianidad universitaria, ¿sí? Y aparte de eso, de difundirla, tener la adherencia para generar un movimiento, porque toda ley se aprueba. En el caso de la ley orgánica de la UNAM, se tiene que aprobar por el Congreso de la Unión. Entonces ustedes tendrían como universitarios de este producto terminado de avance de redacción en ley orgánica, presentarlo al Congreso de la Unión y hacer un movimiento para que sean atendidos y escuchados, ¿sí? El eje central, para resumir, es de que necesitamos pasar de una ley orgánica medieval, que la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México es una ley medieval, ¿sí? Con monarcas o caciques, ¿sí? Donde los universitarios no son tomados en cuenta, ¿sí? Y lo que son los estudiantes y los académicos. Lo que se pretende con esta reforma es de que sean tomados en cuenta, pero para que sean tomados en cuenta tienen que hablar y tienen que proponer. Yo felicito a los compañeros, a los
a la docena de compañeros de la UNAM que de este foro hicieron el ejercicio de hacer una redacción, una propuesta de redacción a la UNAM para presentársela a su comunidad. Por eso esta tarde, hoy por hoy, estamos aquí, aquí en la FES Cuautitlán, en la FES Cuautitlán, precisamente haciendo esa información y esa invitación a la adherencia y a la difusión de esta propuesta. Muchos dirán, pues no me interesa. Otros dirán, pues no sé ni qué onda, ¿sí? Y otros lo verán como muy lejano a ustedes, ¿sí? Pensarán que la ley orgánica es una ley hecha para extraterrestres. No, resulta que la ley orgánica de la UNAM fue hecha para los universitarios de la UNAM, ¿sí? Y entonces deben de entender que esa ley no fue hecha para extraterrestres, fue hecha para ustedes, claro, con un tentempié o con ciertos candados donde se permitiera la perpetuación de un sistema feudal o un régimen del gobierno feudal en la UNAM. En términos concretos es de que la UNAM, la reforma de la UNAM tiene que ver con la democratización efectiva de la UNAM. Y la democratización efectiva tiene que ver con el principio básico de elecciones directas, universales, secretas, libres, ¿sí? Eso es lo que se plantea en esta propuesta de reforma. Ya nada más para concluir, nada más hablaré de que en esta propuesta también está la reforma al artículo, al artículo 9, que se anexa un 9 bis. Este artículo 9 bis tiene que ver con la parte de justicia universitaria. Todos sabemos, o todos saben, que hay un tribunal universitario, el Tribunal Universitario de la UNAM. Está en estatuto, pero no en ley. La ley orgánica actual no habla de tribunal, pero en cambio tribunal hay, ¿sí? Y aquí lo que se vio en ese foro es de que el tribunal universitario en un sistema feudal tenemos un tribunal, así lo voy a tener que decir, inquisitorial. El tribunal de la UNAM es un sistema basado en la Inquisición, ¿sí? Te golpeo para que te calles, ¿sí? Te golpeo para que te controlo, ¿sí? No tiene que ver, además, en esta cuestión de autonomía y en esta cuestión del quehacer universitario, tiene que ver con que la universidad no puede, ninguna universidad pública, ninguna universidad pública en México, de acuerdo a nuestra Constitución, puede tener fuero judicial, ¿sí? Entonces el Tribunal de Justicia de la UNAM es anticonstitucional, ¿sí? Claro, para que no tuviera controversia constitucional, no está establecido en su ley orgánica, ¿sí? Sino está establecido en su reglamento y en su estatuto, que ese es menor. Entonces la propuesta que hacen los compañeros es una adición al artículo 9 bis, que tiene que ver con la integración, o mejor dicho, la transformación del Tribunal de Justicia Administrativa a una junta de controversias e infracciones reglamentarias, ¿sí? Que no puede haber tribunal en ninguna universidad, porque el tribunal, la justicia es potestad nada más de los estados y de la federación, ¿sí? Nada más, o sea, la cuestión penal, familiar, mercantil, civil y todas las controversias que se tengan que ver, pues no se dirimen en un tribunal universitario, se dirimen en los tribunales estatales y en los tribunales federales, ¿no? Entonces, por eso el planteamiento que hacen aquí los compañeros es muy concreto. Adicionar un artículo 9 bis donde se cree la Junta de Controversias e Infracciones Reglamentarias, porque tenemos que hablar que esta junta no es de justicia, no es una cuestión de justicia, ¿no? Penal, mercantil, civil, familiar, no, es nada más de infracciones que se den al reglamento, a su reglamento de la universidad.
Y habla, y en la redacción dice, es conocer sobre la falta a la legislación universitaria, ¿sí? Y sancionar, y habla muy específicamente las facultades de sanción que tiene una junta de controversias e infracciones, que nada más son amonestación, reconvención, inhabilitación y expulsión, ¿sí? Y se dice que debe de haber un debido proceso, ¿sí? Para que se le quite esa parte inquisitorial y que tiene que ver con la protección de derechos humanos y derechos laborales. Eso es lo que se plantea en este artículo 9 bis, y que además dejaría, concatenaría la situación de una junta de controversias, de que si hay una violación por parte de esta junta de controversias, los universitarios puedan llegar en verdad a las instancias de justicia estatal. Y otra de las bondades de esta propuesta de reforma tiene que ver con que se cancele el patronato, y para eso hay, en el artículo 10 de su ley vigente, se hace el cambio de redacción para que el patronato se cancele. Prácticamente se nulifica el patronato y se tenga una Secretaría de Finanzas Públicas y Documentales, porque al fin y al cabo, como ese es recurso público, pues tiene que ser una Secretaría de Finanzas Públicas, ¿sí? Y el artículo 11, otra de las propuestas importantes de esta reforma es que en el artículo 16 actual, si ustedes lo leen, establece que casi es como si fuera un corporativo. La UNAM es como si fuera un corporativo empresarial, porque en el artículo 16 dice que puede sus inmuebles enajenarlos y privatizarlos, venderlos, ¿sí? O sea, no creo que se atrevan a tanto, pero si dicen, bueno, vamos a esa biblioteca, la vamos a concesionar, pues la podemos concesionar, porque el artículo 16 permite que la podamos concesionar, ¿sí? Es más, si el campo que está de fútbol de por allá, lo podemos vender. Si ya concesionamos la biblioteca, pues estaría bien, hay un centro comercial. Entonces, pues podemos vender ese terreno a privados. Eso es lo que establece el artículo 16 actual de su ley. ¿Qué es la propuesta que hacen? La propuesta que hacen es de que el artículo 16 dice muy concretamente: ningún bien inmueble de la universidad podrá ser privatizado. Así de tajante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es pública, ¿sí? No es privada. Entonces, tenemos también otra de las propuestas en el artículo 15, que dice que es una institución pública. La universidad, en su ley actual vigente, dice que la UNAM es un corporativo. Léanlo, ¿sí? Dicen que es una corporación, ¿sí? Nada más les faltó el Inc., ¿no? Entonces, la ley orgánica vigente dice que la universidad es una corporación Inc., no sé de quién, pero es una corporación. Y lo que hacen los compañeros en su propuesta de modificación es el artículo 15, donde dice que es una institución pública. Así se tiene que redactar y así se tiene que decir, tal cual es. Sujeto a la Ley General de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Y que se tiene que regir con los principios de la administración pública, porque son recursos públicos que no les gusta mucho a los feudales de hoy, ¿sí? Porque ellos los consideran que es privado. Y tiene que ver en el artículo 15, la propuesta de reforma dice que la administración de la universidad tiene que regirse bajo los principios de legalidad, transparencia, eficacia y honradez. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se les pone? O sea, ¿para qué le ponemos esas palabras bonitas a ese artículo 15 que se quiere reformar? Pues se pone porque con esta cuestión que se ponga de redacción en un artículo, ¿sí?, en automático concatena a la universidad en responsabilidades con el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy por hoy hay en México, ¿sí? Y entonces les da nuevos derechos a los universitarios. Adivinen cuál. El derecho de rendición de cuentas y el derecho de denuncia ante temas de corrupción, ¿sí?
que lo pueden hacer ante el Sistema Nacional Anticorrupción si quieren. Hoy por hoy la redacción, como dice que es un corporativo, pues y varios compañeros, los de la UAM lo hicieron, fueron a hacer la denuncia del problema de corrupción que tenía la UAM, y la fiscalía les dijo, ay, es que es privada. Ya después hubo un debate y le dijeron, no es cierto, no es privada, es pública, ¿no? Entonces no es un corporativo, es pública, ¿no? Entonces sí es importante una reforma de gran trascendencia y que se apropien los universitarios de ellos. Es un instrumento para el bien de ustedes, ¿sí? Así de simple, porque en este momento es un instrumento que les afecta a ustedes, ¿sí? Léanlo y les va a afectar, aunque por eso yo les decía que la ley orgánica no es una ley hecha para extraterrestres, ¿sí? Es una ley hecha para ustedes, fue una ley hecha para ustedes. Y resumiendo, en esta propuesta de reforma es democratizar, responsabilizar, división de poderes en la UNAM o de funciones para los pesos y contrapesos, y la rendición de cuentas, que es lo que tendría que tener en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, con esto me extendí mucho, lamento mi extensión. Esta es la coordinación que se te olvidó decir que creó la universidad. Pues ese es el planteamiento que se hace aquí, para darles la intención de que la lean, de que la chequen y que la difundan. Hay un movimiento que se está dando de la democratización de las universidades, es muy incipiente como todo movimiento, porque en el foro se dijo que la comunidad universitaria no se podía comparar con la comunidad universitaria de los 60s y 70s, ¿sí? La comunidad universitaria de los 60s y 70s no hablaban de la democratización de la universidad, se fueron más allá, hablaban de la democratización de México, ¿sí? Lucharon, ¿no? Toda la cuestión emblemática de la UNAM del 68 y de los 60s y de los 70s, de las universidades públicas, ¿no? En la vida nacional, ¿sí? Su influencia. Pero vemos con tristeza que el caso de la UNAM, gente que aportó por la democracia del país y del sistema en ese momento, hayan dejado pasar que tengan una universidad de los 40 feudal, ¿sí? Y que todavía se siga teniendo en el 2024, cuando en el 2024, contextualizando socialmente, ha habido cambios sociales en México, ha habido cambios de leyes y de constitución, ha habido avances, ha habido ciertos avances, hay claros y oscuros, pero sí ha habido ciertos avances donde su ley orgánica ha quedado rezagada. Su ley orgánica de la UNAM necesariamente, y la ley orgánica de muchas universidades, o de todas las universidades de la universidad, tienen que reformarse para ir con estos nuevos tiempos y estas nuevas condiciones que se están dando, ¿no? Se dio, nada más para finalizar, tenemos el caso, como les comentaba, de la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante un caso extraño y excepcional en Sinaloa como hasta ahorita, pero digamos que en términos de radiografía de cómo están las leyes orgánicas de las universidades públicas, podríamos decir hoy por hoy que solamente dos universidades tienen leyes de avanzada: la ley orgánica de la UACM y la ley orgánica hoy de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, pues ojalá y pudieran poner el ejemplo también, o no quedarse tan rezagados los de la UNAM en su reforma a la ley orgánica. Muchas gracias. Nuestro siguiente participante va a ser el profesor doctorante Efraín Vega Landa, quien ha participado en la confección de esta ley orgánica y es un activo representante del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. Bueno, hola, buenas tardes a toda la comunidad aquí de la FES Cuautitlán. Bueno, estamos aquí en esta explanada por el gusto de saludarlos y de informarles, pero sí queremos decirles
que no estamos en un auditorio, porque la burocracia dorada no presta los espacios para que se discuta sobre la ley orgánica de la universidad. La ley orgánica de la universidad es un conjunto de reglas en los cuales se basa el funcionamiento de la UNAM. Y ese conjunto de reglas que surge en 1945, que básicamente va para 80 años que no tienen cambio, ese conjunto de leyes es la que permite que haya grupos de poder y familias que abusan del poder que les da la distribución del presupuesto universitario. No sé si sepa la comunidad, pero el presupuesto que le dan a la universidad es mayor que el de 17 estados de la República. Estados incluso del tamaño del estado de Sinaloa reciben menos presupuesto al año que la universidad. Y bueno, la universidad no tiene que hacer obras, carreteras, hospitales, etcétera. Y bueno, pues el presupuesto que le dan a la universidad es de casi 56 mil millones de pesos para este 2024. Entonces, ¿por qué hay tanta reticencia? ¿Por qué incluso no prestan los espacios para que se discuta de esto? Pues porque no les conviene, porque ellos tienen un pastel que se reparten año con año entre sus familias, entre sus allegados que están en cada escuela o dependencia, que prácticamente es como un feudo. La manera en la cual se gobierna la universidad es como un sistema feudal. Y bueno, pues le llamamos la atención a la comunidad. En la universidad pueden votar ustedes por quienes van a ser sus autoridades, pueden votar por su director, pueden votar por su rector, ¿verdad que no? Bueno, pues resulta que aquí en la universidad pues es bastante más antidemocrático el asunto que en el país. En el país por lo menos sale la gente a votar pues por el presidente, por los diputados, etcétera. En la universidad ni eso. Y ya podrá haber quien diga que eso de todas maneras no funciona y es tema de otra discusión, pero en la universidad ni siquiera podemos votar por el rector. Y bueno, eso es lo que da chance de que siga reproduciéndose estas décadas donde familias y grupos de poder están al frente de la universidad. Y lo malo es que desvían parte del presupuesto que debería de ser, por ejemplo, para que haya materiales en los laboratorios, para que le den mantenimiento a los edificios, para que le den becas a los estudiantes, para que le paguen lo justo a miles de profesores de asignatura. Pues ese dinero lo usan para otras cosas, lo desvían, queda en sus bolsillos. Eso no les gusta que se difunda y por eso hay una campaña de no prestar los espacios, por eso hay otra campaña muy grande en donde usan gente cercana a las autoridades para tratar de encapsular a la gente que cuestiona, reprimirla e incluso hacerla a un lado en la universidad. Por ahí veíamos ya en la transmisión que andan diciendo que no, que los que participan aquí son violentos hacia las mujeres y demás. Compañeros, esa es la medicina que las autoridades han estado intentando aplicar a la gente que cuestiona sus privilegios y sin ninguna investigación de por medio. Aquí quienes son juez y parte, porque quienes se reparten el pastel tienen sus oficinas jurídicas y ahí en las oficinas jurídicas alguna persona cercana les hace el favor, meten una queja, el director la agarra, la ve, sin investigar dice culpables y así despiden a trabajadores, a profesores y expulsan a estudiantes. Incluso hay estudiantes de este plantel que fueron expulsados por apoyar el movimiento de la UNAM No Paga en 2021, que lo que quiere es que le den salarios justos a miles de profesores en la universidad. ¿Saben que sus profesores de asignatura ganan tantito más de 100 pesos la hora frente a pizarrón? Imaginen todo lo que hay que hacer para preparar una clase, para llegar a darla, transportarse, todo el tiempo que se emplea, podrían ser 3, 4, 5 horas, pues solo te pagan la hora frente a pizarrón. La universidad no paga la preparación de las clases, la elaboración de tareas, exámenes, etcétera. Así son las cosas en la universidad.
Y uno podría decir, oye, pues es que todos ganan bien poquito, mire, el rector gana 10,000 pesos al mes. Pues no, ¿verdad? El rector gana alrededor de $250,000 de pesos al mes, más lo que desvían. Y así las directoras, los directores. Eso tiene que cambiar, compañeros, y la manera en la cual tiene que cambiar es que haya un cambio en la ley orgánica. Están incluso, como saben que esto ahorita está moviendo el tapete, por ahí hicieron una dependencia ya la rectoría que va a canalizar el cambio según, pues vean, también el rector ha dicho, desde que entró en su plan de trabajo, que va a reconocer la labor académica del personal de asignatura. Pues ya llevamos casi un año y seguimos esperando. En mi caso, llevamos 2 meses esperando a que nos paguen. Nos reinstalaron después de 2 años de habernos despedido injustificadamente por venir a hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es concientizar a la gente de que esta universidad podría ser una mejor universidad si no se robaran buena parte del presupuesto las autoridades universitarias, los caciques universitarios. Por eso nos han despedido y no nos importa si nos vuelven a despedir. Aquí vamos a estar dando la lucha y que se caiga su cortina de humo de que despiden a la gente, ay, porque es violenta y no sé qué. Esto no es violencia, más violencia es que se roben el presupuesto universitario. Eso sí es violencia. Tal vez alguien que esté estudiando en la biblioteca pues oiga un poco el altavoz y diga, ay, pues igual no me gustaría, pero es digno de llamar la atención de que esta universidad podría ser una mejor universidad si no se llevaran el presupuesto a sus bolsillos los caciques universitarios. Y eso les molesta. Ahí han de estar viendo la transmisión. Les mandamos un saludo a la burocracia dorada, plateada, caciques universitarios. No nos vamos a dejar, y si nos vuelven a despedir, que la gente se dé cuenta. Despidieron al profe porque tuvo valor para venir a decir que le pagan 100 varos la hora. Profes de a 100 varos la hora es lo que quieren en esta universidad, y que además no la hagan de emoción. Por eso venimos, hace falta cambiar esa ley orgánica y se necesita que la comunidad se ponga las pilas. Estén atentos porque las autoridades tienen un conjunto de personas cercanas que en escuelas y facultades hacen que no haya reflexión y movimiento genuino de los estudiantes. Ahí en la Facultad de Ciencias, como en algunas otras, tienen pintada toda la escuela, pero no vayas a hacer una pinta que diga salarios justos a los profesores de asignatura, porque es así, te la borran en caliente en la noche, no dura ni un día. Entonces así son las cosas, llamamos a la gente a la reflexión, y bueno, es una misión difícil porque los tentáculos del pulpo llegan a todos lados, incluso los aliados, los sindicatos que pensaríamos que deberían de estar en caliente porque haya una discusión y que se cambie la ley orgánica, pues mejor pagaron casi $250,000 de pesos y hicieron un desplegado en la jornada para pues tratar de darle un manazo a las personas que estamos elaborando esta iniciativa de ley orgánica. Así que reflexionen, por favor, esto va para adelante, es inevitable además en el contexto de los cambios que se están dando en otras instituciones, en donde también hay gente en contra, gente con privilegios, en contra de que se den los cambios. Pues la universidad es una institución en donde el cambio debe de estar en puerta. Gracias, un abrazo a la banda de FES Cuautitlán y hasta la victoria. Sigue el compañero profesor José María Hernández Rivera, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, disidente y miembro de este sindicato que acaba de denunciar el compañero Efraín Vega Landa, que pagó ese sindicato un desplegado en contra de la modificación a la ley orgánica. Bueno, pues ya que se hace el paréntesis, nada más señalar que yo sigo insistiendo en que no es el sindicato el que paga desplegados, ¿no? Es una dirección del sindicato la que decide sobre algunas de esas cuestiones, y en un tema estatutario el máximo órgano de decisión es el Congreso del sindicato y el Consejo General de Representantes, y el Comité Ejecutivo es el tercer órgano de decisión. Entonces estos desplegados han sido pagados más bien por el Comité Ejecutivo, que es el tercer órgano de dirección y que no ha sido por mandato del Consejo
del Congreso General Ordinario ni del Consejo General de Representantes. Es decir, me parece que es un poco incorrecto señalar que sea el sindicato en abstracto, porque efectivamente vemos personas dentro del sindicato que consideramos que debe haber una diferencia, ¿no?, en la manera en la que se están llevando a cabo las cosas. Quiero que mi intervención sea breve, en realidad. Yo algo que quiero plantear es dirigido particularmente al personal académico de la universidad. Tiene que ver con lo siguiente. Existen en la universidad dos reglamentos que norman las relaciones entre el personal académico y la universidad. Esos dos reglamentos son, por un lado, el llamado Estatuto del Personal Académico y por el otro, el Contrato Colectivo de Trabajo. En los años 70, los sindicatos, entre ellos Estunam, que surgieron precisamente de un conjunto de lucharon, entre otras cosas, por la abrogación del Estatuto del Personal Académico, que es un reglamento que norma de manera unilateral las relaciones laborales. ¿A qué me refiero? Pues son las autoridades las que deciden de qué manera se van a dar las relaciones laborales entre los académicos y la universidad como patrón. Entonces, creemos nosotros, o algunos de nosotros creemos que es necesario la abrogación de ese Estatuto del Personal Académico y el mantenimiento únicamente del contrato colectivo de trabajo, pues es un instrumento bilateral que se negocia entre los sindicatos y la universidad. En ese sentido, me parece que en esta iniciativa de ley orgánica, por ejemplo, debería de incluirse algo de esa naturaleza, la abrogación de estos estatutos unilaterales en los que las autoridades dicen cómo se tienen que hacer las cosas y dicen cómo se van a normar las relaciones laborales tanto con sus trabajadores académicos como con sus trabajadores administrativos de base, y el mantenimiento únicamente de los contratos colectivos de trabajo que dan la posibilidad de negociación bilateral entre los sindicatos y los trabajadores. Entonces, simplemente sumarme al señalamiento de que efectivamente, como ya se ha dicho previamente y no quiero repetir muchas cosas, es una ley orgánica que fue promulgada el 6 de enero de 1945 y en ese sentido este año cumplió 79 años de antigüedad. Es evidente que las realidades cambian y es evidente que es necesaria una modificación. No creo que se esté solicitando nada, ni ningún tema de carácter subversivo, ni mucho menos como se pudiera pensar. Es simplemente la necesidad de adecuar la normativa de la universidad a una realidad que es una realidad totalmente diferente. Hay muchos datos que pudiéramos señalar. Por ejemplo, los trabajadores académicos tenemos o existe la posibilidad de que nos contraten de manera interina. Eso significa que nos dan un contrato cada 6 meses. Bueno, hay profesores que tienen 30 o 40 años que siguen bajo esa circunstancia, cuando esos interinatos, es decir, esos contratos temporales, deberían de darse únicamente el primer año de labores de los trabajadores académicos. Entonces se mantiene una circunstancia de inestabilidad laboral al personal académico que tiene afectaciones en todos los rubros de su vida. ¿Cómo puedes planificar tener una familia? ¿Cómo puedes planificar tener una vivienda? Si semestre a semestre no sabes cuáles van a ser las horas que vas a tener frente a grupo, por ejemplo, en el caso de los profesores de asignatura, y en ese sentido no sabes cuál va a ser el ingreso del que igual vas a disponer durante el semestre. Entonces, ese tipo de cuestiones que, para dar un dato simplemente, el 72% de los nombramientos que hay en esta universidad del personal académico son nombramientos interinos. Eso nos lleva, para decirlo en otras palabras, a que 60-70% de los profesores tenemos contrataciones temporales, es decir, con estas renovaciones que refería previamente cada 6 meses. Bueno, a mi parecer es una circunstancia que no puede sostenerse. No se puede sostener el trabajo docente, que es una de las 3 funciones sustantivas de esta universidad, que es la docencia, con profesores temporales y con la inmensa mayoría de profesores temporales. Yo incluso soy egresado de la universidad hace no mucho tiempo y bueno, el aprecio que sentía por muchos de mis profesores y el empeño que varios de ellos ponían a las clases, a nuestra formación, a enseñarnos, a dotarnos de un conjunto de habilidades que pudieran ayudarnos a enfrentar más o menos este mercado laboral que encontramos cada día más difícil para los egresados de la universidad. Bueno, y enterarme después y vivirlo en carne propia, que son profesores que ganan pues 100 pesos la hora, que tenemos contratos temporales, que no podemos acceder a la estabilidad laboral, etcétera, pues es una circunstancia terrible que debe de ser modificada. Sí, una posibilidad pues es la modificación de la ley orgánica, evidentemente, pero eso deberá surgir desde luego pues de la acumulación de fuerza de alguna manera, ¿no? Tenemos que vencer también pues la indiferencia tan grande que hay en el sector estudiantil, en el sector académico, es decir, esta indiferencia en la cual pues muchas personas de estos sectores no cuestionamos o no tratamos de entender la manera en la que verdaderamente funciona la universidad.
Entonces, de mi parte es lo único que señalaría, hacer ya, digamos, un llamado a que podamos interesarnos, a que al menos alguna vez en nuestra vida abramos la ley orgánica para saber qué es eso, para saber qué dice. Son unos cuantos artículos, el estatuto del personal académico también son unos cuantos artículos, y a veces uno ve con sorpresa que hay profesores que tienen una antigüedad de 30, 40 años, que jamás en su vida han abierto el estatuto del personal académico o el contrato colectivo de trabajo, que es lo que norma sus relaciones laborales, que no conocen cuáles son sus derechos, que no saben cuál es la historia de esos derechos, cómo se constituyeron, y digámoslo simplemente en pocas palabras, pues fue a través de la lucha organizada principalmente de los sindicatos de esta universidad, que tuvieron gran fuerza no solo aquí dentro, sino también a nivel nacional. Sería todo de mi parte, gracias. Gracias, mi profe. A ver, sigue Misraim. El maestro, sigue el profesor Misraim. Sí. ¿Mario? ¿O Misraim? Sí, yo creo que Misraim. Bueno, tenemos otra intervención por parte también del STUNAM administrativo, el compañero Misraim Josué Hernández Arciniega, que viene en representación de STUNAM y apoyando esta legislación reformista de la ley orgánica de la UNAM. Gracias. Déjame por aquí. ¿Cómo se quita aquí? ¿Nada más se aprieta la voz? Sí, sí. Ya sé. Ok, pues muy buenas tardes aquí a la FES Cuautitlán, Campo 4. Les agradezco la sensibilidad a este grupo de profesores, estudiantes, trabajadores. Y déjenme decirles que uno de los grandes miedos de la burocracia dorada, de las autoridades de la universidad es esto, la organización tripartita de su comunidad es lo que más temor le tiene la burocracia dorada. Es verdaderamente un noble proyecto el hablar de la democratización de una de las universidades más importantes, del top 100 a nivel mundial, del top 5 en América Latina, la número 1 del país, y verdaderamente es un orgullo poder pertenecer a este grupo que se ha venido consolidando cada vez más fuerte por esta iniciativa de reforma a la ley orgánica. Democratizar es cambiar, democratizar es proponer, democratizar es derogar, democratizar es una variedad de posibilidades que pueden mantener esta universidad en condiciones mucho mejores que las que se tienen, porque la burocracia dorada está muy bien, sueldos de 150,000, 180,000, 200,000, 250,000, imagínense ustedes nada más el desvío de recursos de funcionarios que han sido inclusive desobedientes, porque recuerden que hay decretos presidenciales que señalaron que ni directores ni subdirectores de entidades públicas podían ganar más que el presidente. Aquí son una bola de desobedientes, El funcionario que me digan de medio pelo dentro de la UNAM gana más que el presidente. Esos son los niveles tan excesivos, tan faraónicos de lo que es la diversificación de los recursos. Recursos hay, lo que no hay es una distribución justa de los mismos que vienen del erario público, que vienen de los impuestos, que vienen del pueblo, compañeras y compañeros, y eso es lo que viene a pelear esta iniciativa de ley. No es nada más, compañeras y compañeros, hablar de una democratización desde lo que significa una junta de gobierno, de los 15 supuestos disque ilustrados que guían todo el destino de más de 400,000 universitarios. Eso es brutal y es una manera de democracia verdaderamente chata, mezquina, medieval. En estos tiempos, compañeras y compañeros, si la riqueza o los recursos los pone el pueblo, pues la mayoría del pueblo, en este caso cristalizados en los propios 400,000 universitarios, son los que tienen que decidir. Si hablamos de mayorías y de minorías en la UNAM, estamos hablando que los funcionarios
son los que menos son en la UNAM, y resulta que son los que mandan. No está democratizado porque los que más son estudiantes, y los estudiantes tendrían que mandatar en ese órgano también chato que se llama Consejo Universitario. Resulta que con el simple hecho de ser director, de ser algún funcionario, ya automáticamente se gana su escaño, su lugar en el Consejo Universitario. Está de patas para arriba el Consejo Universitario. No hay una representatividad real de lo que son las mayorías. Para empezar, la matrícula estudiantil sería la que tendría que mandatar. Imagínense ustedes este sueño de que los estudiantes sean los encargados de dirigir los destinos, la educación, los modelos académicos que imperan en la propia Universidad Nacional, y que fueran los que de alguna manera tomaran las decisiones. ¿Por qué no lo hacen, compañeras y compañeros? Porque la universidad está prostituida, está llena de familias, está lleno de minorías privilegiadas, está llena de compadres, de hermanos, de yernos, de suegros. La familia la familia Tamayo Castro Paredes, en este caso que tiene ahí el yerno José Narro como encargado del patrimonio universitario, y así les puedo poner muchos ejemplos, compañeras y compañeros. No es mentira cuando hablamos aquí de que verdaderamente los hilos de la universidad están en un grupo de cacicazgo, en familias. Está secuestrada la propia universidad, y es por ello que cuando nosotros hablamos de una iniciativa de reforma a la ley, varias cuestiones se van a abrir y se van a democratizar naturalmente, compañeras y compañeros. Esto finalmente sucede en un marco. Imagínense ustedes, la universidad está 5 años. 5 años nos falta para cumplir el primer centenario de la autonomía a la universidad. Una autonomía que le da el entonces presidente Emilio Portes Gil en 1929, y que imagínense ustedes la vergüenza de que se sigue contando con una ley orgánica que data de 1945. Imagínense ustedes, en los tiempos del general Ávila Camacho, el último general presidente que tuvo este país, ya desde esos tiempos de aquí del tiempo que señalo para acá, en los 40 ya son licenciados. Imagínense ustedes nada más el rezago hasta en este tipo de ejemplos que estoy poniendo. Estos sinvergüenzas lo que quieren es prevalecer esos modelos medievales para seguirse manteniendo y guachicoleando el presupuesto universitario, compañeras y compañeros. Esto, hablar del tema de la democratización, pues es hablar también de las situaciones en las que se tienen. En ese Consejo Universitario hay distintas comisiones que regulan y operan hipotéticamente en función de mejores alcances para los universitarios. Eso es teórico porque no es así, y les voy a poner un ejemplo. Trabaja u opera más o menos como lo hace la Cámara Baja, Cámara de Diputados. Tienen comisiones que se encargan de atender las distintas necesidades. Igual en el Consejo Universitario tenemos una comisión de seguridad que ha convertido a la UNAM en un Big Brother. Vigilados por todos lados, escuchados en todo momento, y eso es censurar la libertad de expresión. Es un acoso permanente de que las voces que sean no acorde a los intereses sistémicos de esas cúpulas, de esa burocracia universitaria, inmediatamente les dejan caer la daga. Ejemplos, aquí hay muchos. Aquí, en esta explanada, pueden ver a profesores rescindidos, profesores que simplemente o no los rescinden o no les dan materias porque se convierten en una anomalía del sistema. El hecho de cuestionar, el hecho de preguntar, el hecho de indagar los convierte en un peligro. Por ello los despiden o no los contratan. Aquí también tienen estudiantes que han sido separados de su academia, como mi amigo y camarada Mario, el cual, por pensar distinto, por cuestionar al sistema, resulta que les dejan caer la daga de la injusticia, la daga de la impunidad, la daga de la desfachatez, en lo que es un maltrato a la comunidad universitaria. Venir a plantarnos aquí, sabemos que puede haber secuelas, sin embargo eso no nos tiene que detener, compañeros, porque la justicia, la verdad y sobre todo las acciones que vayan en sintonía en lo que hacemos y lo que decimos, son las que nos tienen que mantener y permanecer vigentes. A que con uno de ustedes que se lleve el mensaje, que trate de magnificar la voz de lo que se está diciendo, porque aquí, compañeras y compañeros, no se trata más que de estar del lado correcto, del lado de la comunidad, del lado del pueblo, como ya lo señalaba, compañeras
y compañeros. Yo, pues bueno, por supuesto que como miembro del STUNAM, soy miembro del STUNAM Misraim, comisionado contractual, comisionado, en este caso, representante de trabajadores orgullosamente de la oposición de nuestro sindicato, juntos pero no revueltos, no todos pensamos igual, porque hay organizaciones que verdaderamente se han encargado de aplastar nuestro propio trabajo. En este caso, quien les habla de igual manera ha sido perseguido y tiene cerca de 10 actas de investigación administrativa por esto, por pensar distinto, por cuestionar al sistema y por estar del lado correcto, en este caso, de profesores, de estudiantes y trabajadores. No me alargo más, les agradezco mucho su atención. Vamos por la reforma a la ley orgánica, vamos en contra de la impunidad, vamos en contra de esos salvajes que ganan bastante bien y que no resuelven ni atienden a la propia comunidad universitaria. Muchísimas gracias. La siguiente intervención va a ser de la compañera estudiante Natalia Briones, quien es alumna de esta dependencia, FES Cuautitlán. Buenas tardes, pues efectivamente mi nombre es Natalia Briones Sánchez, yo soy estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de la FES Cuautitlán. Justamente en el foro de hoy, como pueden estar viendo, lo que se está discutiendo es la reforma a la ley orgánica de la universidad. Pues como ya lo han dicho los profesores, los maestros, incluso otros compañeros, es importante esta reforma, ya que la ley orgánica es la misma que muchas veces viola derechos fundamentales y derechos humanos constitucionales. Entonces no puede ser que la ley orgánica esté por sobre la Constitución, es incluso ilegal. Dentro de estas ilegalidades pues está justamente el que a nosotros como estudiantes nos nieguen nuestros grupos, nos nieguen muchas veces en tema de género, es importante mencionarlo, que son muchas veces esta ley orgánica la que impide que los profesores, los docentes o los trabajadores o incluso compañeras, profesores o trabajadoras sigan violentando a la comunidad. Es importante decir que la violencia de género no significa solamente de masculino a femenino, pasa en todos los sentidos, y cuando hablamos de violencia de género nos referimos a que nos violentan por nuestro género, no por ser mujer nada más, sino también al hombre solo por ser hombre y a la mujer solo por ser mujer. Eso es violencia de género y eso se imparte en todas las instituciones, en todas las facultades, en todos los SHs, en todas las prepas. Y es importante decir que esta ley orgánica, que la única manera en la que está estructurada es para proteger a grandes funcionarios, pues es también la que impide que muchas veces actualmente tengamos tantos casos, incluso hay casos aquí en la FES Cuautitlán que están archivados desde hace casi 10 años y no tienen resolución, y sin embargo cuando son casos que casualmente son de activistas, compañeras o compañeros, en el mismo día se solucionan, se tiene una resolución. El problema aquí y lo que nosotros exigimos es, bueno, si a estos compañeros que son activistas les das una resolución en un solo día, ¿por qué al director no? Desde que el director se pronunció para ser director de la FES Cuautitlán, en Campo 1 se elevaron protestas de que el director actual que tenemos tiene actas de género, y sin embargo lo dejaron ser director, y esas actas siguieron. No, ¿por qué? Si a compañeros que son activistas en un día ya los expulsaron, ¿por qué si a profesores que pelean por los derechos laborales, a trabajadores que pelean por derechos laborales, en un día ya los expulsaron? Porque a altos funcionarios que tienen más de 10 actas siguen estando aquí, dando clase, siguen trabajando. Lo que nosotros queremos es que pues, el sistema de justicia pues sí sea justo y además sea parejo. No porque el compañero es activista, entonces ya pasa luego. No porque el director sea el director, no, pues él hasta que deje de ser director y 5 años después, cuando además llegue alguien al poder que le caiga mal su grupo, y entonces ahí sí ya lo tiran. En esa parte pues es importante hacer esta reforma a la legislación, compañeros, porque también de ahí deriva justamente que tengamos tantos problemas con respecto a las inscripciones. Aquí nosotros tuvimos un gran ejercicio y un gran ejemplo de democracia cuando allá en 2021 junto al movimiento UNAM No Paga
conseguimos aquí en la FES Cuautitlán tener las comisiones de altas, bajas y cambios. Estas altas, bajas y cambios, ¿cómo estaban conformadas? Pues bueno, lo que nosotros ganamos es que fueran comisiones que estaban conformadas sí por las autoridades, pero además también por 2 profesores de asignatura y 2 estudiantes. ¿Esto qué hacía? Pues que los profesores de asignatura que conocían la dificultad de que uno como profesor de asignatura te dieran horas, porque a los profesores no les dan horas por ser buenos profesores, se las dan si son el amigo del jefe, si son el amigo del director, si son el amigo de los jefes de las áreas, no porque sean buenos profesores o porque tengan las capacidades para enseñar. Ellos son los que conocen estos problemas y entonces ellos podían abogar por sus compañeros y que se les diera grupo. Y en el lugar de nosotros, pues bueno, nuestros 2 estudiantes elegidos por la comunidad nos iban a ir a representar para que justamente ellos, conociendo la problemática que tenemos como estudiantes, que muchos de nosotros estudiamos y trabajamos para mantener nuestros estudios, se nos tome en cuenta. Muchas veces y hasta la fecha todas las coordinaciones tienen una postura de la carrera es de tiempo completo. ¿Quieres estudiar? Pues entonces dedícate de tiempo completo. ¿Cómo le hacemos si la misma universidad que recibe un presupuesto de nosotros que trabajamos, de nuestros padres, de todo aquel que trabaja, puede decir que además tengamos que seguir trabajando cuando ya lo pagamos? Cuando hablamos de educación gratuita no nos referimos a que sea gratis, significa que ya la hemos pagado nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, ya lo hemos pagado y no es posible que nos sigan cobrando más. Y dentro de esta reforma a la ley orgánica entra esta cuestión de la democracia. Nosotros hace poco hicimos un pronunciamiento. ¿Cómo es posible que la Facultad de Derecho, que los profesores, incluso profesores de aquí de la FES Cuautitlán, llamaron a la comunidad a hacer paro por la reforma al Poder Judicial? Pero cuando somos nosotros los estudiantes que estamos pidiendo democracia aquí en la UNAM, que nosotros queremos elegir a nuestros directores, a nuestros coordinadores, a los jefes de área, ahí sí estamos mal. Y entonces la lucha que llevamos es incorrecta. Pero cuando se trata de proteger sus privilegios, y sus privilegios entre comillas, porque ni siquiera son de ellos, son de unos cuantos, donde ellos no entran, ahí sí entonces vamos a hacer paro y vamos a movilizarnos. No estamos en contra de la movilización, ni de la protesta. En lo que estamos en contra es que estos profesores usen de manera oportunista a los compañeros, que no se les explique. ¿Los quieres llamar a un paro? Bueno, explícales qué implica una reforma al Poder Judicial. Como nosotros aquí les explicamos, pues bueno, una reforma a la ley orgánica implica eso en primer parte, que el rector para empezar no sea escogido por 5 personas que no conocen la universidad, que no conocen a los trabajadores, que no conocen a los profesores, que no conocen a los estudiantes, que no conocen las demandas ni las necesidades que tenemos y que no se están cumpliendo. Necesitamos rectores y autoridades que sepan claro qué es lo que necesita, pero además que tengan bien en claro que si ellos tienen esos puestos es por nosotros les pagamos, nos deben cuentas a nosotros, no al revés. Y eso es lo que implica hacer una reforma a la ley orgánica, exigir que las autoridades entiendan que ellos trabajan para nosotros y por ende tienen que cumplir nuestros derechos, no pisotearlos, no expulsarnos, no violentarnos. Entonces los llamamos, compañeros, a que se sumen a informarse sobre lo que implica una reforma a la ley orgánica. Los invitamos a conocer la ley orgánica, que ustedes se den cuenta cómo ahí violan derechos humanos básicos, cómo violan derechos constitucionales, que es, o sea, realmente es es una grosería hacia nosotros. Los invitamos a que se sumen, incluso también a hacer el debate. Si no están de acuerdo, pues perfecto, hagamos el debate. Si no están de acuerdo con una reforma, entonces ¿qué hacemos? Porque al final el problema está. Y el problema en concreto es que unas pocas cuantas personas ganan millones y millones de pesos por un trabajo que al final no hacen. Y no solo además eso, sino que cuando se les exige que hagan el trabajo por el que se les paga, te expulsan, o te violentan, o te agreden, o te acosan. Y acosar no solo nos referimos a la cuestión sexual, sino a estarte siguiendo a tu casa, estar mandando policía, estar mandando a Vigilancia UNAM por fuera de la UNAM a las casas de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores. Eso sí lo pueden hacer, pero uno viene, protesta, hace mantas, les pega carteles en gobierno y ya se sienten violentados. Entonces no es posible, compañeros, que sigamos permitiendo que esto pase. Entonces les invitamos a sumarse, a preguntar, a informarse,
a informarse en ambos ámbitos. ¿Qué implica una reforma a la ley orgánica, a la legislación universitaria? Y también que conozcan estos documentos, la legislación, la misma Constitución, para que también ustedes entiendan cuáles son los derechos que se nos está violando y entender que los derechos se nos violan de igual manera, no importa si eres estudiante, no importa si eres trabajador, no importa si eres maestro. Si tú luchas en esta universidad por tus derechos básicos, te expulsan, te violentan. Y la única manera en la que eso se puede evitar es todos juntos organizándonos, todos juntos uniéndonos y combatiendo a estas pocas personas que se creen con gran poder y empezar a decidir y decirles, está perfecto, ¿no? ¿Quieres democracia? Nosotros queremos empezar por la democracia de la UNAM y nosotros queremos escoger a nuestro rector, a nuestros directores, a nuestros jefes de área, queremos escogerlos, porque al final son con quienes tenemos que al final estar peleando. Entonces eso es por parte de esta actividad en concreto, compañeros, los invitamos a participar. Y pues bueno, por último también aprovechar el espacio para recordarles, compañeros, que este jueves 26 de septiembre se cumple una década de la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad de que no seamos indiferentes con esta situación, porque al final tanto el gobierno de Peña Nieto como el gobierno de Andrés Manuel han buscado criminalizar a los compañeros, decir que eran parte del narco, decir que ellos no estudian, que se la pasan nada más haciendo desastres, cuando no es así. Los normalistas rurales son compañeros que estudian una licenciatura para ser maestros en áreas rurales. Y no puede ser que ser estudiante y ser un estudiante consciente sea motivo para que te quiten la vida. Entonces no podemos olvidar esto, compañeros, no podemos dejar que esto pase, porque si hace 10 años fueron ellos, a 10 años siguen desapareciendo, y no solo estudiantes, siguen desapareciendo activistas, biólogos, periodistas. Tenemos que levantar la voz. Y en ese sentido, pues los invitamos a las diferentes actividades que tenemos. El día de hoy y el día de mañana se va a estar haciendo proyección de un documental sobre el paso de la tortuga que explica pues justamente lo que pasó este día en los 43. Los invitamos a que se sumen, a que se informen qué pasó, a que no se dejen llevar por el amarillismo de la prensa, del gobierno, que quiere vender pues el problema de los 43 como algo normal. Esto no es normal, compañeros. Y por último, pues también invitarlos el día 26 a la marcha. Ese día a las 12 aquí tendremos un meeting. Va a ser obviamente pues conmemorando, recordando a los compañeros, exigiendo justicia, y a partir de ahí a la 1:30 partiríamos de los torniquetes hacia la marcha. Posteriormente recordar que pues es el 26 de septiembre, pero luego está el 2 de octubre por la matanza de Tlatelolco. Entonces también los invitamos a estar presentes en las actividades. Igual ese día, en esas fechas, vamos a tener un conversatorio, un foro con respecto al 2 de octubre, entonces los invitamos también a estar participando. Y pues nada, compañeros, de mi parte pues sí llamar a la comunidad a ser más conscientes, a informarnos, a incluso exponer nuestras demandas, exponer nuestras inconformidades, pero a participar. No podemos seguir siendo tan indiferentes a las diferentes situaciones que vivimos día a día como estudiantes y como población en general. Pues muchas gracias. Gracias, compañera. Pues sí, la situación en la UNAM, en cada dependencia, no pasa una semana sin que haya un problema, una disputa. ¿Por qué? Precisamente por la antidemocracia que permea. Nuestro siguiente orador va a ser el compañero estudiante Eduardo Cárcamo, de Central Nacional de Estudiantes Democráticos, quien es alumno en el SUAYED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, primero que nada, buenas tardes a la comunidad de la FES Cuautitlán. Muchas gracias por el espacio. Me parece fundamental que estos espacios sobre la discusión de la democracia y sobre las posibilidades de democratizar la universidad más allá del tema legal, más allá, o sea, que está abordando el tema no solamente en cuestión de la reforma, sino está hablando en clave de organización, son fundamentales en el marco de que en la universidad ha desaparecido en gran medida
el número de organizaciones, los espacios en donde se solían discutir estos temas, en donde solía haber la posibilidad de enfrentar a las autoridades, no solamente desde las redes sociales, sino también de a pie y en el marco de la movilización política. En bueno, yo desde la carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues también podría mencionar diferentes casos en donde en la universidad ha tenido en gran medida la actitud de acallar, de tratar de apagar cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de inquietud que se salga de la planeación del gobierno en turno de la facultad o ahora que estamos en vísperas de cambio de dirección, pues incluso de la participación política real de los estudiantes en el proceso de cambio de dirección, que si bien sabemos no hay mecanismos reales en donde la comunidad participe digamos que con una agenda política de base y incida en la decisión que se tome en el cambio de dirección, tampoco hay voluntad de ninguno de los grupos académicos, que pues más que grupos, decirles mafias, que están articulados a partir de su interés de grupo, pero no les importa mucho lo que pueda o no suceder en la facultad en términos académicos, en términos políticos y en términos de la vida comunitaria que se lleva a cabo dentro de la facultad. Y bueno, en ese mismo sentido, pues creo que discutir hoy también la posibilidad de cambiar la ley orgánica para democratizar la universidad, también es la posibilidad de pensar la universidad en el marco de los cambios sociales que hay en ella, que no escapan de ella, pero que parece que en la universidad se trata de desdibujar los problemas políticos que están sucediendo allá afuera. Tiene que ver con el tipo o el grupo de poder que está en el gobierno, que de alguna manera ha tratado de desdibujar el papel que la izquierda ha tenido en este país, el papel que la izquierda tiene en la universidad y el lugar que tenemos dentro de la participación política en los espacios, y que ha tratado de estigmatizar cualquier iniciativa o propuesta política que se salga de la administración, digamos que de sus grupos organizados también en la universidad. Y en ese sentido, también dentro de la universidad juega la propia agenda que desde la rectoría se dicta, que es una agenda que en ningún momento está planeando ni está pensando en la participación real de los estudiantes en la vida orgánica de la misma. Simplemente pues, estamos como espectadores, y sobre todo en el marco de las actualizaciones y las reformas en la universidad, en donde poco a poco han mellado la idea de la universidad como un espacio anclado al derecho público a la educación, en donde la universidad se entiende como un espacio en donde venimos a recibir un servicio, y en donde los profesores terminan siendo brindadores de ese servicio, y en el peor de los casos pues se les entiende como alguien a quien se le paga para que nos den aquello que por lo que estamos pagando, aunque con todo y que en la universidad el costo, pues, el modelo realmente es público, ¿no? No debería existir esta idea del maestro como el trabajador que está a nuestra disposición para darnos lo que queremos o lo que pensamos que debería ser, ¿no? Entendiendo hoy a las universidades incluso como espacios de capacitación para el trabajo meramente, o como espacios que deberían cumplir la función que no están haciendo los privados, pero que sí exigen de parte del sector público, que es que le capaciten a la gente para que se incorpore a las filas del campo laboral, que formen cuadros sin pagar ningún peso o pagando una miseria o una cifra risible a las universidades públicas para que éstas adapten sus planes y programas de estudio al modelo económico, al proyecto o plan de negocio que estas grandes corporaciones pues tratan de meter en las universidades a partir de los planes y programas de estudio, a partir de las certificaciones y a partir del ranqueo, que pues ha sido un mecanismo pues en gran medida ideológico para poder instalar la idea de que la universidad vale más por los puntos y por los egresados que saca al año, por la cantidad de artículos e investigaciones que tiene y no por la labor social que tiene en el país. En este sentido, pues la universidad se ha desdibujado como un espacio de producción de ideas y de reflexión para el país, que sirva para la planeación y el trazo estratégico de lo que necesitamos realmente a lo largo y ancho en cada uno de los estados de México, ¿no?
Y en ese sentido, pues por eso la universidad también no crece, ¿no? Crece en la zona metropolitana, está pensada estratégicamente para todo menos para las necesidades tanto científicas, políticas, sociales que necesita este país, en donde podríamos instrumentar la gran capacidad que tiene la universidad para empezar a pensar y atender problemas en el país. Y bueno, para no extenderme yo más en esta parte, pues algo que sí me gustaría hacer énfasis es que hoy, en el marco de que se cumplen los 10 años de impunidad, sin justicia, con el tema de la desaparición forzada de los 43 compañeros de Ayotzinapa, en la universidad tenemos que hacer un énfasis, tanto como estudiantes y profesores, como académicos, trabajadores, en que la democracia no va a llegar por la buena voluntad de las autoridades, por la buena voluntad de los funcionarios que están cercanos a la rectoría, sino va a venir de la organización y de la movilización política de estudiantes, profesores, académicos y todos los sectores de trabajadores de esta universidad. Y en el marco de estos 10 años, pues también tenemos que entender que la universidad tiene que ser un espacio de resonancia, justamente en el marco de la democracia, para poder dar voz a todos estos espacios de movilización política que a lo largo y ancho del país pueden encontrar un espacio para poder informar, para poder profundizar la problemática de lo que significan estos problemas sociales que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la corrupción, sí, que tienen que ver también con el tema de la crisis de las instituciones, del sistema político y del Estado mismo, en el marco de una supuesta transformación que pues más parece una administración del poder a partir de renovar las fuerzas políticas en el Estado y de generar un discurso pues más afable, más mejor aceptado en la sociedad mexicana, pero que en realidad no está transformando nada de raíz, al menos en favor de pues las necesidades del país. Y bueno, sin más, reiterar la invitación que han estado haciendo las y los profesores, las compañeras estudiantes, respecto a la movilización del 26 de septiembre, respecto a la movilización del 2 de octubre y todas las movilizaciones que pues en este periodo están viniendo a las universidades a promover. Pues necesitamos volver a articular un movimiento estudiantil, un movimiento de profesores, un movimiento universitario que plantee la democratización en aras de pensar la organización política y la posibilidad de discutir política en la universidad como un ejercicio democrático. No hay democracia, no hay posibilidad de democratizar esta universidad si no se activa la discusión política dentro de los espacios universitarios. Si no pensamos que esta universidad, no por ser universidad, no debe hablar de política. Los estudiantes tienen que sumarse a la discusión política, tanto en los contenidos de lo que significan las reformas y planteamientos al cambio de planes y programas de estudio, tanto como a las discusiones que tienen que ver con su formación académica y que se relacionan a la vida orgánica de este país. No podemos pensar la universidad disociada de los problemas políticos de México, no podemos pensar la universidad fuera de ello, porque eso mismo es uno de los principios por los que esta universidad ha perdido, o bueno, ha profundizado el sentido antidemocrático, ese talante autoritario que desde la rectoría se imprime y que hoy a la fecha lleva 18 expulsados desde que en la rectoría de Lomelí, y que pues es un escenario que al final no se diferencia o no dista mucho del escenario nacional. Hoy el autoritarismo parece que es una forma que se empieza a normalizar dentro de las formas de administración a diferentes niveles, en el gobierno, en las universidades, y nosotros, pues como actores políticos, como agentes de transformación, tendríamos que asumir el poder hacerle contrapeso a este tipo de dinámicas e inercias que están a lo largo de todo el país profundizándose, y que pues surge la necesidad de dialogarlo. Sin más, pues desde la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, desde la organización aquí en la FES Cuautitlán, pues conminamos a los estudiantes a que se acerquen, a que sigan participando en la jornada de lucha por los 10 años de impunidad, por los 10 años sin justicia y por la búsqueda de justicia a los padres, madres y normalistas que vienen 10 años luchando.
y también pues los invitamos a que puedan dar seguimiento a estas discusiones que son fundamentales para la universidad, no solo para el sector estudiantil, sino para toda la comunidad universitaria, que en esta universidad pues ve más allá que un paso de 6 años, de 5 años, de 3 años, la posibilidad de anclarlo a un proyecto nacional en donde sí podamos incluir las necesidades fundamentales que este país y que la sociedad mexicana reclama. Y sin más, sería todo. Muchísimas gracias por el espacio y es todo. Seguimos aquí debajo de la lluvia con el compañero Mario Mendoza, el maestro Mario Mendoza, que es egresado del posgrado de aquí de esta dependencia. Bueno, igual creo que ya se ha comentado bastante. Yo quisiera cerrar comentando que el 22 de septiembre, este domingo, la Universidad Nacional cumplió 114 años de haber sido fundada. En 1910, bajo el porfiriato, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se instituye la Universidad Nacional de México, es decir, tiene una herencia porfirista, es una heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, es decir, tiene una herencia medieval, y también en 1929, cuando se consigue la autonomía, esta se consigue como una concesión del gobierno para deslindarse de la universidad. Y lo hace bajo una perspectiva de un movimiento vasconcelista. ¿Y quién es José Vasconcelos? Quien crea el escudo y el lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu, que es una apología al pensamiento nazi que en esos años estaba en auge en Europa. Y ese es los pilares, lamentablemente, de la universidad. De aquí sale Manuel Gómez Morín, quien funda el PAN. Él era rector de la UNAM. Y este es como el vestigio que heredamos. La Ley Orgánica de 1945 aplica la política de unidad nacional en la UNAM, en donde se impide que exista una vida política y se pretende que al estudiante se le forme sin ningún tipo de criterio social y se le mantenga al margen de la problemática que existe, principalmente la cuestión política. Recordemos que vivíamos en un país con un gobierno de Estado, un partido único, el Partido Revolucionario Institucional, y entonces la democracia no existía. Y el ambiente dentro de las universidades era asfixiante, y esa asfixia dentro de las universidades era justificada por esta ley orgánica. Es decir, tenemos una ley orgánica de 1945 cuya esencia es la represión de toda disidencia dentro de la institución. Desde 1945 los estudiantes estuvieron en contra de la reforma a la ley orgánica que se hizo en ese año, porque los sacaba por la vía de los hechos de su participación en el Consejo Universitario. Había federaciones de estudiantes en la UNAM, quedaron al margen, y estas sociedades de alumnos, estas federaciones de estudiantes, pues terminaron convirtiéndose en los grupos porriles que hoy existen en la universidad. En 1986 intentan privatizar la UNAM. Hay un movimiento que presume Claudia Sheinbaum haber participado en él. Martín Batres, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, también presume haber participado ahí, y muchos de los que son ahora gobierno participaron en el movimiento del 86. Y en ese movimiento se echó atrás la iniciativa de privatizar la universidad y se ganó un congreso universitario que se hace en 1990, donde se plantea modificar la ley orgánica. Se hicieron una gran cantidad de foros, aquí en Cuautitlán se hicieron también una gran cantidad de foros, en todas las escuelas, en todos los planteles, durante un proceso de organización de 4 años, se hicieron una gran cantidad de discusiones para responder qué universidad necesitamos, qué universidad queremos, encabezada por el Consejo Estudiantil Universitario, 1986-1990. Lamentablemente el Congreso Universitario no logra reformar la ley orgánica. Hay personajes como José Narro Robles, son algunos de los que impiden que se logre esta conquista de democracia, y todo lo contrario, después del Congreso del 90 va a venir un periodo muy agresivo en términos de la vida interna de la universidad. En el país gobernaba Carlos Salinas de Gortari, en la UNAM José Sarucán Kermés era el rector, un rector salinista, y posteriormente Francisco Barnés de Castro, iba a iniciar un proceso de desmantelación de la educación pública. En 1994, por poner un ejemplo, 93-94, aquí en la FES Cuautitlán, el director en ese tiempo, Jaime Keller Torres, que tiene un auditorio, cierra los comedores, que habían sido una victoria del movimiento estudiantil,
cancela el convenio de transporte y se hacen movilizaciones que paran la universidad, pequeñas huelgas, se cierra la México-Querétaro y se obliga al director en ese entonces a regresar hasta el último tenedor de los comedores y a reconocer la organización de los estudiantes. Se tenían aquí en el estacionamiento del edificio de gobierno las unidades de los camiones adentro de las instalaciones retenidas hasta que se cumplieran las condiciones que exigían los estudiantes. De ahí viene la lucha histórica de esta facultad, que se liga con la lucha que se tenía en toda la universidad, por la democracia en la universidad. En el 97 desmantelan el proyecto de CCH, tenía 4 turnos donde los obreros podían terminar su educación media superior, y en el 99 querían poner la cereza del pastel al cobrar cuotas. Una huelga de más de 9 meses, logra echar para atrás esa iniciativa del rector, y por eso actualmente muchos logramos entrar a la universidad y sigue costando 20 centavos. En el 99 se planteó también un congreso y se planteó otra vez modificar la ley orgánica y se hicieron discusiones para modificar la ley orgánica. Y durante el 2000 al 2012, lamentablemente vivimos un periodo muy lamentable, muy triste, muy sádico, muy violento, muy agresivo, con el tema del narcotráfico, con el tema de la guerra que impulsa Calderón, la inseguridad que también va a atravesar a las universidades, va a haber activistas asesinados como Carlos Sinue Cuevas, va a haber una persecución a lo interno de la universidad en un ambiente demasiado enrarecido, en donde ya tu vida estaba en juego por participar políticamente. En 2012 surge el movimiento Yo Soy 132 y planteaba la democracia también en los medios de comunicación, y en 2014 la lucha por Ayotzinapa, 2016 la lucha de los profesores contra la reforma educativa, y ellos también planteaban la democracia en la educación, que eso es fundamental. Y en 2018 el movimiento contra el porrismo, que resolvía que solamente se iba a poder atender el tema del porrismo en la universidad si se democratizaba, porque los porros eran un instrumento de control político dentro de las universidades. Entonces, esa es toda una trayectoria de lucha por la democracia que viene desde el 68 hasta la fecha. Y actualmente, con esto termino, tenemos la posibilidad de avanzar en términos de que ya se logró una ley orgánica en Sinaloa, de que se están promoviendo en otras instituciones de educación superior, y hay una movilización y una organización que se está intentando dar, como no se veía en décadas, donde profesores, trabajadores, estudiantes, estamos aquí difundiendo y empezando este trabajo de promover una reforma a la ley orgánica y de iniciar la discusión para que podamos participar todos, discutir y proponer qué es lo que se necesita para mejorar esta institución. De manera general, la consigna, ¿cuál es? Si en este país ya se eligen jueces, magistrados y quieren darse una careta democrática, pues no podemos hablar de un país con democracia si en las universidades todavía seguimos con un esquema medieval. Tenemos que elegir directores, tenemos que elegir al rector, y esa es la iniciativa. Con eso terminaría, pues igual estamos aquí bajo la lluvia, y creo que esto también habla, ¿no?, de que para nosotros es muy importante continuar con esta lucha, porque es una lucha no solamente por la universidad, es una lucha que se hace en el marco de lograr por fin un país donde exista realmente democracia. Bien, compañeros, pues creo que con esto vamos a cerrar ya con la intervención última del compañero Mario. Y bueno, no nos resta más que decir y mandar el mensaje a las autoridades universitarias que hoy el movimiento por la democracia en las universidades públicas y en contra de la corrupción está más vivo que nunca. Y está en un crecimiento porque cada vez más se generaliza esta idea de democratizar a las universidades. Y es precisamente lo que pretende este movimiento, precisamente abrir un amplio debate nacional por este tema. Porque ya es necesario que estas burocracias que existen ahí, que están enquistadas en los centros de educación superior, sepan que ya no están viviendo en las épocas del PRI, ni del PAN y de otros regímenes de gobierno, puesto que hoy hay una ola democrática a nivel nacional y que a fuerzas, o es forzoso, mejor dicho, tiene que llegar esto a los centros universitarios y también decirle a las autoridades universitarias, a las burocracias doradas, que eso no atenta contra la autonomía. No estamos en contra de la autonomía, simplemente estamos planteando democratizar las universidades y eso no se contrapone con la autonomía. Sabemos claramente que la autonomía es una autonomía relativa, es una autonomía que se dio en un contexto histórico donde se planteaba la libertad de cátedra, y hoy sabemos claramente que la universidad está dentro de un Estado-nación, el cual rigen una serie de normatividades y de legislaturas actuales que se debe de abocar a ellas mismas, como la ley de transparencia, la ley de servidores públicos
y muchas otras más, la ley en contra de la corrupción. ¿Sí? Entonces con esto vamos a ir cerrando. También decimos y le mandamos el mensaje a las autoridades universitarias que no creemos que esta institución o este referente institucional que acaba de construir la Coordinación de Reformas Institucionales y Perspectiva Universitaria resuelva de fondo el problema. Aquí lo que tenemos que tener claro es que tenemos que elegir al rector y a las autoridades universitarias, consejo, directores, por voto universal, libre, directo y secreto. Ese es el meollo de esta reforma, el cual no vemos por qué razón se opongan tanto. Y bueno, aprovecho también mandar el mensaje al sindicalismo universitario de educación superior, investigación y cultura y a todos los referentes afines a que se sumen a esta nueva ola democrática que tiende a venir, tiende a crecer por la cuestión de la Universidad de Sonora, de Sinaloa, ya lo escuchamos, que se sume, puesto que ya deben de definirse y romper con ese esquema de conservadurismo en cierta manera interno, porque es precisamente el sindicalismo democrático que tendría que estar precisamente siendo un factor, un motor actuante en estos cambios. Y no lo vemos, ¿por qué? Porque también ahí hay algunas tendencias, algunas están en cierta manera cooptados por esquemas ideológicos que están a veces muy cercanos precisamente a los intereses de las autoridades universitarias. Entonces sí hacemos un llamado a que ya exista una redefinición, y esto lo digo porque un servidor no tiene mucho que acaba de salir de un cargo sindical al ser representante político de mi sindicato, secretario de Relaciones y Solidaridad del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, el cual es fundador de una coordinadora que se dice democrática, la CENSUICIC, y en varios momentos hice un llamado a que se sumaran precisamente a esta iniciativa. Les contábamos, les explicábamos el foro que se estaba dando en la Cámara de Diputados, que precisamente fue la apertura y el inicio de este movimiento, que se sumaran, que pudiéramos insertarnos en esta coyuntura, y el cual siempre se hizo caso omiso, porque ahí sabemos que hay tendencias ideológicas que tienen cooptada a la coordinadora de sindicatos universitarios. Entonces si hacemos un llamado al propio STUNAM, le hemos hecho llamados, invitaciones. Hoy tendría que estar aquí con nosotros Adrián Pedroso, que es del STUNAM, no lo vimos. Entonces decimos que cómo es posible que prefirieron pagar un desplegado de más de 250,000 pesos oponiéndose a esta iniciativa, la cual ya lo explicamos, fue elaborada por trabajadores universitarios, académicos, administrativos. ¿Sí? No creemos que esto pueda irse a un congreso o irse a discusión, porque precisamente ahí es donde la mediatizan, la obstruyen, la obstaculizan esta ley, y tenemos claro que es lo que pretenden hacer, mediatizar y prorrogar esta discusión, y hay varios de nosotros que ya no vemos bien ese asunto, y vamos precisamente a luchar porque esta ley llegue a las cámaras, y también hacemos el llamado al partido Morena que tenga esa cobertura, esa apertura de poder abrir esta discusión en las cámaras, porque pues se supone que es el partido de izquierda de México, y no vemos por qué se pueda negar o obstruir el que se discuta esto en la Cámara de Diputados, porque sí lo queremos decir, que sabemos claramente que Ignacio Mier y una senadora, Ana María Rivera, si no mal recuerdo, una senadora, precisamente no dejaron pasar el que esta iniciativa de ley que estaba inscrita, porque la entregamos formalmente en la Cámara de Diputados el 12 de junio, en una entrega-recepción a la diputada Inés Parra Juárez, que cabe aclararlo, es de los diputados o las diputadas que nos abrieron cobertura ante estas exigencias de que ya haya cambios en las universidades. La detienen, ¿no? La entregamos el 12, se inscribió y no fue turnada a esta legislatura actual, lo cual ahora tenemos que volverla a reavivar y a posicionarla y a ver de qué forma la hacen suya algunos diputados. Entonces vemos que en los diputados de Sinaloa, de mayoría morenista, aprobaron la ley orgánica de Sinaloa hoy. Eso es un parteaguas que lo vemos con buenos ojos, lo vemos como un avance, y lo hicieron en Sinaloa. ¿Por qué no hacerlo aquí en la ciudad, que es
el corazón de México, el corazón de la capital, y debe ser ejemplo precisamente para todos los estados, para todas las entidades federativas del interior de la República. Entonces, pues eso es todo, compañeros. Nos vamos y seguiremos difundiendo esta iniciativa donde nos den la oportunidad de hacerla pública. Gracias y hasta luego. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Ni una lucha aislada más! ¡Ni una lucha aislada más! Gracias, compañeros. Agus.